Señor Jesucristo les bendiga a todos mis hermanos. Es para mí una bendición poderles saludar desde Elda, Alicante, España, donde estamos pastoreando por la gracia del Señor. Un saludo muy especial a toda la iglesia en Bosa Paraíso. Un abrazo a la distancia. Me alegra mucho, hermanos, poderme dirigir a todos ustedes. Un abrazo muy cariñoso y fraternal a la distancia también al hermano Guillermo Rátiva, a su familia. Tuve la oportunidad de distinguirlo, de conocerlo hace un par de años que estuvo con nosotros en la convención aquí en España y le recordamos con mucho cariño, hermano Guillermo, Dios lo bendiga. Al copastor de la iglesia, el hermano Ernei Murcia, Dios lo bendiga, hermano, es una bendición también dirigirme a usted y también a la directiva de los jóvenes. Dios les bendiga, hermanos, gracias por tomarnos en cuenta para este momento tan especial. En el cual yo estoy seguro que el Señor Jesucristo está involucrado también en todo este proyecto. Yo creo que se tiene que cumplir lo que la Biblia dice, que en los jóvenes está la fuerza. Un saludo especial de mi esposa, de mi niño recién nacido que tiene 15 días de nacido, y es para mí también una bendición poderles transmitir el saludo de ellos, de la iglesia donde estamos ministrando por la gracia del Señor. No quiero dejar pasar la oportunidad sin agradecerles a todos, hermanos, también por estar orando a favor de España. Como ustedes saben, España es prácticamente el epicentro, bueno, o ha sido el epicentro de esta tragedia que hemos estado viviendo. Son más de 26,000 muertos. Si usted ve las noticias allí, se dará cuenta que las cosas por acá no han estado nada fáciles. Apenas hemos comenzado un proceso que lo llaman la desescalada y va por fases donde poco a poco podremos comenzar a salir. Ya llevamos 2 meses enteros en confinamiento, haciendo los cultos todos por este medio, pero estamos convencidos que el Señor Jesucristo está con nosotros, nos ha ayudado, hemos visto la mano de Dios sacándonos adelante y agradezco al Señor por la preciosa iglesia en Colombia que ha estado orando a nuestro favor. También estamos orando por ustedes, sé que la cosa en Colombia no está nada fácil, pero el Señor nos ha ayudado aquí en Europa, también les ayudará a ustedes allá en América Latina. Hermanos, vamos a dar paso a la palabra del Señor Jesucristo y reitero mi saludo para todos en el nombre del Señor. Los hermanos me dieron el tema sobre la juventud frente a los desafíos y yo quisiera hablarles de un desafío importante que tiene que ver con la juventud, y es la santidad y el mundo. Yo quisiera hablar de eso como uno de los grandes desafíos de la juventud de hoy, el que a veces no sabemos hacer diferencia entre el mundo y la vida cristiana. Entonces, ese es un desafío que me parece bastante importante analizar para que podamos nosotros enfrentarlo con altura. Voy a pedirles el favor que nos ubiquemos en la palabra del Señor en el libro de Santiago, carta del apóstol Santiago, capítulo 4, y quisiera leer 2 versículos que son muy conocidos por todos los lectores de la palabra del Señor. Dice el verso 4: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente?» Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su bendición en esta hora, que Él sea ayudándonos, bendiciéndonos y respaldándonos. Padre bueno, Señor, te agradecemos por esta oportunidad. Quiero rogar tu bendición en esta hora. Envía tu palabra, Señor Jesús, a través de este medio y que pueda tocar el corazón de los hermanos, el corazón de la juventud, y crezca, Señor Jesús, esta palabra para que se cumpla lo que tú has determinado. Ruego, Señor, que hagas fructificar esta semilla en el corazón, Señor Jesús, de alguno de los que están oyendo, de que hayan conversiones, de que haya arrepentimiento y de que haya llenura del Espíritu Santo. Estoy seguro que tú nos vas a bendecir. En el nombre de Jesús. Quiero hablarles, hermano, acerca de la relación del cristiano con el mundo. Ese es uno de los principales asuntos que el joven tiene que tener claro para llevar una vida cristiana
en el orden que tiene que ir. Quisiera comenzar diciendo que la santidad no es solamente interna. Porque hay por ahí quien dice de que ser santo solamente es cuestión del interior, que Dios ve el interior. Sí, comienza en el interior, pero se hace visible en el exterior. Y tiene que ser visible para que haya una diferencia en su relación con el mundo, porque es precisamente donde brilla la santidad. Les decía que vivimos una época donde muchas personas dicen que la santidad solo es interior, que es un asunto como del alma interiormente, pero no es así. No podemos desligar el interior del exterior. Muchos dicen ser santos, pero su vida externa y su vida social dicen otra cosa o pintan una realidad completamente diferente a la que con sus labios dicen profesar. La palabra del Señor nos enseña que la santidad es un proceso que inicia en el interior y se hace visible poco a poco en el exterior, marcando una diferencia total, como el azúcar y la sal, como el agua y el aceite, como la noche y el día, como el fuego y el agua. Hay diferencias completamente marcadas. La santidad es el antónimo del mundo. Siempre ha sido así y tiene que ser así. Permítame decir que la consagración es la base de la santidad. ¿Qué es la consagración? Como estamos hablando entre jóvenes, permítame utilizar algunos ejemplos que son muy comunes entre nosotros. Para los que nos hemos criado en la iglesia, para los que nos hemos criado en el evangelio, que hemos crecido entre los coros de los hermanos, entre la escuela dominical, las bancas de la iglesia han sido nuestro hogar. Siempre decimos, uy, ese hermano, qué consagrado es. ¿Por qué? Porque tiene la Biblia grande bajo el brazo y entra así al culto. Y porque es la persona que más tiempo se la pasa orando y es el que se ajusta más la corbata y es el más serio. Y a veces nosotros como que asociamos consagración con ese tipo de actitudes. Y resulta que no tiene nada que ver. La consagración es separación para un uso exclusivo. Eso es consagración. Recuerdo hace algunos años que un futbolista famoso colombiano que jugaba aquí en España, Amaranto Perea, que usted de pronto sabrá quién es, jugaba en el Atlético de Madrid de aquí, de España, uno de los grandes clubes de fútbol. Sus padres son cristianos pentecostales de nuestra iglesia en Colombia. Y estando ellos aquí en España, este hombre nos visitó en uno de nuestros cultos. Y estuvo con nosotros. Y recuerdo que un día me le acerqué y le dije, oye, ¿cuándo vamos a jugar fútbol? Me dijo, no, yo no puedo hacer eso. Yo únicamente puedo jugar en el club. Porque me explicaba, ¿qué tal que yo me lesione? Me cobran a mí eso. Y sabe que eso es un buen ejemplo para explicar lo que es consagración. Él fue sacado del montón para dedicarse única y exclusivamente a un club. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 1, versos 6 y 7, entre los cuales estáis también vosotros, llamados, note bien esto, a ser de Jesucristo. Y sigue más adelante diciendo, llamados a ser santos. Tengamos pues claro que la consagración es ser separado del mundo. Me cogieron de allá, me sacaron de allá, me colocaron acá para vivir una vida diferente, con unos proyectos diferentes, con unos principios diferentes. El Señor me separó de la ideología de vida mundana, de las costumbres mundanas, de las formas sociales mundanas, para ponerme en su reino, vivir una vida diferente y de esa manera ser utilizado para una función especial. Así que la consagración
es la plataforma donde brilla la santidad. ¿Y por qué es necesaria esta separación? Estar en Jesucristo implica una manera de vivir completamente opuesta al mundo. Si usted lee los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesucristo fue la piedra en el zapato de los fariseos. Los fariseos vivían de una manera, Jesucristo vivía de una completamente diferente. Tanto es así que la gente lo notaba. Dicen muchas ocasiones en los evangelios que se admiraban de la doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ser cristiano es vivir 100% en contra del sistema mundano. Porque Cristo y el mundo no tienen relación. Cristo y el pecado son antónimos. Así que teniendo esto claro, yo no puedo ser santo si yo no me he separado del mundo. Entonces, no se puede tener dos sistemas de vida a la vez. No puedo yo pretender estar con Cristo y también estar de gancho con el mundo. Porque hay una distinción demasiado marcada que yo tengo que respetar. Una cosa es el mundo y otra cosa es Cristo. Una cosa es lo negro y otra cosa es lo blanco. No hay un punto intermedio, no hay un color gris. No existe el limbo en este sentido ni en ningún otro. No hay una opción como para que yo pueda decir, bueno, puedo estar de aquí y puedo coger un poquito de acá y llevo ambos estilos de vida y los puedo unificar y formar mi propia manera de consagrarme o mi propia manera de servir a Dios. Déjeme decirle, amado hermano, amado amigo, amado joven que me escucha, ese evangelio no existe. Volvamos a las Escrituras y analicemos lo que el apóstol Santiago dijo al respecto. Capítulo 4, verso 4. La expresión es una expresión llena de tristeza, es una expresión llena de asombro, pero también una expresión llena como de disgusto espiritual, donde ve la actitud de los hermanos y les dice, oh, almas adúlteras. Y la pregunta que le hace es como una pregunta retórica. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Concluimos que sin consagración no hay plataforma para que la santidad pueda brillar. La consagración marca una distinción muy definida con el mundo. Pero el problema es, ¿qué ocurre cuando el cristiano no entiende su posición de consagración y se mezcla con el mundo? ¿Qué ocurre cuando comenzamos a mezclar ambos estilos de vida? ¿Qué significa realmente ser amigo del mundo? ¿Cómo una persona, después de ser consagrada, después de ser libertada, después de ser sacada de allá, puede venir a perder su identidad? Y yo quiero que analicemos la vida de dos reyes que fueron contemporáneos. El rey Josafat y el rey Acab. Usted recordará que Salomón, el hijo de David, que fue rey de Israel, pecó contra Dios en adulterio y apostasía, y Dios, para castigar el pecado de Salomón, en los días de su hijo Roboam, partió el reino en dos. 10 tribus se quedaron en el norte y las 2 tribus restantes en el sur. El reino del norte se llamó Israel y el reino del sur se llamó Judá. Por eso los libros de los reyes y de las crónicas habla de la actividad de los dos países, de las monarquías en ambos países. Así que le voy a hablar del rey Josafat, del reino de Judá del sur, y el rey Acab, del reino del norte. Y la historia de Josafat nos servirá de ejemplo para estudiar el gran peligro
peligro que existe de la amistad con Él, rompiendo el pacto de la consagración. Pero quisiera comenzar hablando un poquito de lo que es Acab y de lo que representa Acab, el rey Acab del norte, porque Acab es tipo del sistema mundano. Permítame leer en primer libro de los Reyes, capítulo 21, verso 25, donde la escritura nos dice: a la verdad ninguno fue como Acab. Estoy leyendo en Primera de Reyes 21, verso 25. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Verso 26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Eran contemporáneos. Acab y Josafat eran contemporáneos, pero la manera del escritor sagrado referirse a Acab fue una manera fuerte. Es descrito en la Biblia como un hombre en gran manera abominable. Ese título no se le da a ninguna persona más. La magnitud del pecado de Acab fue tal que desvió al pueblo en sus perversiones. Acab es tipo del mundo y de su sistema de vida, el cual tiene las siguientes características. Permítame mirar en la vida de Acab, mostrarle a usted el sistema mundano. Número uno, el mundo es enemigo de Dios y de todo lo que sea culto a Dios. Ese es el mundo. Es enemigo de Dios y todo lo que sea culto a Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 13, hablando de Acab, dice: ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel, la mujer de Acab, mataba a los profetas de Jehová? Acab mandó a matar a los profetas de Jehová e intentó desarraigar del corazón del pueblo la idea de Dios, la palabra de Dios, la adoración a Dios. Acab dijo: los matan a todos. El mundo, amado hermano, amado amigo, donde ustedes saben, donde usted se encuentra, el mundo es enemigo 100% de Dios. El mundo va en contra de Dios. Si Dios dice sí, el mundo dice no. Si Dios levanta la mano, el mundo baja la mano. Si Dios se pone de pie, el mundo se sienta. Si Dios se sienta, el mundo se pone de pie. El mundo es una protesta a Dios continuamente y ha trabajado muy fuertemente para borrar de la mente de los hombres la idea de Dios. ¿Cuántos predicadores se han levantado? ¿Cuánta cantidad de liberalismo moral, de liberalismo religioso se ha ido implantando en la mente de las personas? Ideologías, filosofías, para erradicar de la mente de los hombres la idea de Dios. El mundo lo que quiere es borrar a Dios del corazón de los hombres, y ese es Acab. Número 2, para Acab hacer lo malo fue cosa muy fácil. Eso dice el primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 31. Le dice: le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Para Acab no era un problema pecar. Para Acab no era un problema hacer lo malo. No, señor. Esa era su vida, era su cultura, era su día a día. El pecado formaba parte de su manera de ser, de su manera de hablar, de su manera de vivir. Estaba implícito en todo lo que él era y hacía. El pecado era el color de las cortinas de su casa. El pecado era el sabor de sus alimentos. Y mire que no podemos irnos muy lejos. Prenda usted la televisión y vea una serie de Netflix, que se va a encontrar pecado por todas partes.
salga a la calle. Hoy ya el mundo no necesita de mensajes subliminales. Hoy ya eso no se necesita. Ya todo es puertas abiertas. El mundo, su cultura es el pecado. Su bandera es el pecado. Su identidad es el pecado. La moda, su forma de hablar, sus diversiones, sus relaciones sociales, todo gira en torno a lo malo. Si no tiene maldad, no es bueno. Si no tiene picardía, entonces no es bueno. Tiene que tener maldad para que se disfrute. Tiene que tener maldad para que sea auténtico. Y esa es la vida en el mundo de hoy. Ese es Acab. Acab, número 3. Para Acab era cosa natural adorar ídolos. Primera de Reyes capítulo 16 verso 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, provocando la ira de Jehová. Para Acab no era raro rendir culto a cuanto Dios se le apareciera, pero de Jehová no quería saber nada. Yo le pregunto, hoy usted puede decir que cree en cualquier cosa y la gente lo aplaude, por muy absurdo que parezca, pero diga que cree en Jesús, diga que cree en Dios, y usted se dará cuenta de la reacción de la gente alrededor. Hoy se le rinde culto y adoración a cualquier cosa menos a Dios. Adoración al dinero, adoración al cuerpo, adoración al libertinaje sexual, a la diversión desenfrenada. La gente adora, se arrodilla ante cualquier tipo de desenfreno pecaminoso. Número 4. La avaricia estaba en el día a día de Acab. Primera de Reyes capítulo 21 verso 16 dice: oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot y tomar posesión de ella. El deseo de Acab era la viña de ese hombre. Y mire que Acab tenía mucho más dinero, tenía mucha más viña, pero se encaprichó con la viña de Nabot y quería era esa viña, tanto así que lo mandó a matar por esa viña. Y era una ambición constante, un deseo ambicioso, material obsesivo. Mire que el mundo hoy es materialista y solo piensa en tener, y en tener a precio de lo que sea, pasando por encima de lo que sea. Con razón el escritor sagrado, inspirado por el Señor Jesucristo, dijo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es el mundo. El mundo es avaricioso, el mundo es idólatra. El mundo tiene el pecado como identidad y el mundo es enemigo de Dios. Y eso es lo que representa el rey Acab. Pero tenemos el rey del sur, que es Josafat, que representa el sistema cristiano, el sistema diferente, el sistema que va totalmente en contra. La Biblia dice que Josafat buscó a Dios y anduvo en sus mandamientos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versos 3 y 4. Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. No buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de sus padres. Anduvo en sus mandamientos y ojo a esto, y no según las obras de Israel. A simple vista saltaba que Josafat era completamente distinto a Acab, empezando por la posición en la que tenían a Dios en su vida. Si para Acab Dios no era importante, para Josafat sí era importante. Si Acab no buscaba a Dios, Josafat sí buscaba a Dios. Si Acab quería quitar los mandamientos de Dios del corazón del pueblo, ese no era el deseo de Josafat. Josafat quería vivir en los mandamientos del Señor. Y eso es santidad, hermano. Nuestra santidad se hace visible, entre otras cosas, por la manera en la que buscamos a Dios, en la que anhelamos ser obedientes, en la que usted se hinca cada mañana al lado de su cama y levanta sus ojos al cielo y le dice: Señor, santifícame, Señor, perfeccióname, Señor, corrígeme. Eso es consagración, el anhelo de buscarle y el
el anhelo, de hacer cumplir su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Josafat no hizo conforme a las obras de Israel. Josafat se levantó en huelga en contra de todo el comportamiento de Israel. Josafat nunca estuvo de acuerdo con la manera en que Acab hacía las cosas, y él era contrario a eso. Oh hermano, la iglesia demuestra visiblemente que es santa cuando vive en oposición constante al sistema mundano. El mundo puede ser lo que sea, pero la iglesia tiene una identidad. La iglesia tiene a Cristo, y Cristo es opuesto al mundo. La Biblia dice: el que me sigue no andará en tinieblas. El mismo Dios dijo: vosotros sois la luz del mundo. Que le entre esto entre neurona y neurona, que se le quede calado en sus huesos, en cada uno de sus nervios internos. La iglesia demuestra ser santa cuando se levanta en contra del sistema mundano pecaminoso, cuando no se adapta a ese sistema, cuando no se conforma a ello. Por eso Pablo dijo: no os conforméis a este siglo. No podemos decir que somos santos si nos comenzamos a adaptar al mundo. Josafat quitó los lugares altos que habían. Segunda de Crónicas 17:6. Se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos. Los lugares altos eran esos altares paganos donde el pueblo iba a sacrificar ofrendas a dioses paganos. Y Josafat dijo: no, Señor, el pueblo va a volver a adorar a Dios, así que todo eso se quita. Y mandó a sus hombres a demoler aquellos altares. Los hombres santos en Dios derriban toda clase de ídolo en su vida, porque no le dan la gloria a nadie que no sea Jesucristo. No le dan el primer lugar a nadie que no sea Jesucristo. No le dan lo mejor a nadie que no sea Jesucristo. Esto es consagración. No somos como el mundo. Aleluya. Y qué difícil es predicar un sermón de estos en pleno siglo XXI, donde todo es permisivo, donde casi que podemos estar viviendo una época de evangelios light, de evangelios mezclados. Qué difícil es predicar esto cuando hay personas que dicen: esto es fanatismo. Déjeme decirle que el fanatismo es un celo sin ciencia, y la Biblia a nosotros nos dice: bueno es mostrar celo en lo bueno. Es decir, sea celoso con fundamento, y hay fundamento para lo que le predico y le ministro esta palabra en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Josafat se preocupó por enseñarle al pueblo la ley de Dios. Segunda de Crónicas 17:9. Enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Josafat vio la necesidad de que todo el pueblo conociera a Dios, y mandó a llamar a los sacerdotes y les dio la ley: háganme el favor y se van a hacer una gira. La primera gira misionera hasta aquí. Y estos hombres comenzaron a visitar todas las ciudades del país, enseñando, predicando la ley de Dios, para que la gente se convirtiera a Dios. Oh, la iglesia santa de Dios, la iglesia del principio, que todavía tiene que tener esos principios hoy, valga la redundancia, muestra su santidad cuando quiere enseñar los principios, cuando no le da miedo decir la verdad a pesar de lo que los demás digan, cuando no le da miedo decir lo que piensa, cuando no le da miedo decir la verdad, cuando se puede parar ante quien sea y decir: vivir en santidad es lo que quiero, cuando sabe decir no cuando tiene que decir no, cuando sabe decir sí cuando tiene que decir sí. Eso es santidad. Alabanzas al Señor. Déjeme decirle que el sistema mundano y el sistema cristiano son enemigos por naturaleza. Segunda de Crónicas 17:1 dice: reinó en su lugar Josafat su hijo, y se hizo fuerte contra Israel.
El reino de Judá y el reino de Israel se hicieron enemigos simplemente por la forma de vivir. Esto es lo que está diciendo Santiago. Hermano, que le quede claro, Dios no se va con medias tintas. Dios es directo y le está hablando un joven que ha vivido en Europa, que se ha criado en Europa, y yo le puedo decir que he visto cantidad de cosas, pero Colombia no es menos. Colombia también está bajo el dominio del maligno, o eso me dice a mí la Escritura, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Hermano, el mundo está mal por donde lo mire, y en todo lugar hay maldad, y en todo lugar hay pecado, pero el evangelio sigue siendo el evangelio. Dios no se adapta a la cultura, es la cultura la que se adapta a Dios. Dios no se adapta al hombre, es el hombre el que tiene que adaptarse a Dios. Que le quepa en la cabeza, amado joven, Dios no va a ir detrás de usted intentando hacer un negocio para que usted le siga, intentando hacer un acuerdo. Mira, quédate en la iglesia, pero entonces lleva el evangelio como tú puedas. No, Señor, Jesucristo fue muy claro: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que es amigo de Dios es enemigo del mundo, le guste o no. Juan 15:19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Léalo en la Biblia y dése cuenta que no es cuento del pastor, que no es cuento del pastor que lo quiere cuidar, que le dice: ¿dónde estuvo, joven? ¿Por qué estuvo por allá? Acuérdese que usted es luz, acuérdese que usted es cristiano. No se trata de que usted tenga un pastor por allá chapado a la antigua, es que la Escritura lo dice. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero es que no sois del mundo. Yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Si usted quiere tener amigo a Dios, mire bien lo que se está metiendo, porque entonces usted le está declarando la guerra al infierno, a Satanás, a sus demonios y a todo el sistema mundano. Fue por eso que Jesucristo dijo: vosotros sois la sal del mundo. No digo sois el caramelo del mundo para que el mundo me chupetee y me disfrute. No, yo soy la sal, una sal que el mundo le fastidia, una sal que el mundo escupe. Intente meterse una cucharada de sal a la boca y verá lo que va a hacer. Eso es lo que es un verdadero cristiano en el mundo. Un verdadero cristiano es una piedra en el zapato para Satanás. Alabanzas al Señor. Pero si usted quiere ser amigo del mundo, aténgase a las consecuencias también, porque va a tener de enemigo al Todopoderoso. Santiago 4:4: oh almas adúlteras. Yo siento la presencia del Señor en esta hora. Aleluya. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si tú quieres andar de gancho con el mundo, te estás levantando en contra del trono inconmovible y te estás rebelando. Y dice: ahora yo te declaro la guerra a ti. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 y 15, pero se lo voy a leer en una versión, La Palabra, que dice: no os asociéis con los incrédulos formando una pareja desigual. ¿Acaso tiene algo que ver, escucha hermano, algo que ver la rectitud con la maldad? ¿Algo en común la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo puede haber entre Cristo y Satanás? ¿Qué relación entre el creyente y el incrédulo? Pastor, entonces usted me está diciendo que yo no puedo tener amigos mundanos. No, no le estoy diciendo eso, porque usted verá que Cristo fue amigo de los que los demás no quisieron ser amigos. A Jesús lo acusaron por estar sentado cenando con pecadores y publicanos. No se trata de que tú no puedas tener relación con una persona que no conoce a Dios. Es más, tienes que tener esa relación para que sepan que eres diferente. Pero cuando hablo de amistad con el mundo, quiero decir a que tú te vuelves como ellos, a que adaptas sus formas, a que pierdes tu identidad. Eso fue lo que Dios le dijo a Jeremías: no se conviertan, no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Pero cuando comienza una relación en la que yo comienzo a perder mi posición, comienzo a perder lo que soy, mis criterios, mis principios, estoy pervirtiendo la santidad de Dios.
porque hago ver que la luz y las tinieblas son familia, que Cristo y Satanás tienen algo en común, que lo recto y lo torcido tienen parentesco, y esto es perversión. Eso es un evangelio diabólico que no existe, es un evangelio que no tiene sentido. Si algo Cristo hizo fue exaltar la pureza, fue ser el punto aparte de la manera de vivir del mundo. Hoy la iglesia es la presencia de Cristo en la tierra, y usted está bautizado en el nombre, no de la iglesia pentecostal, sino en el nombre de Jesús, y eso lo mete a usted en una situación comprometida, porque Juan en su primera carta dice en el capítulo 2, el verso 6, el que dice que permanece en él, lea su Biblia y se dará cuenta que eso no es cuento mío. Usted también lo está viendo allí. Debe andar como él. Regáleme solo 10 minutos más. ¿Dónde comenzó el adulterio de Josafat? Porque Santiago dijo, almas adúlteras. Y el adulterio es romper el pacto, haciendo que se pierda su validez. Y el pacto con Dios y la iglesia es la santidad sellada con su sangre del nuevo pacto. Y esta santidad se sella mediante la consagración. Cuando usted pierde la consagración, cuando se pierde esa separación, la santidad desaparece y desaparece el pacto con Dios. ¿Cómo puede haber adulterio en el alma? Analice lo que hizo Josafat. Dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 22 verso 44 que Josafat hizo paz con el rey de Israel. Habían comenzado siendo enemigos porque Josafat defendía unos ideales que Acab no defendía. Pero llegó el momento donde Josafat dice, no peleemos más bien llevémonos bien. Y se dieron la mano como el sello de un tratado legal. La vida de Josafat se convirtió en una contradicción porque no estaba de acuerdo con Israel, no estaba de acuerdo con la manera de vivir de ellos, pero hizo paz con su rey. Muchos tienen ese temor de sentirse desplazados, de sentirse con miedo y de sentirse precisamente distintos. Y tienen ese deseo de hacer pactos, de hacer tratos con el mundo, de hacer la paz con el mundo, de darse la mano, de no verse tan diferentes. Cuando era adolescente, joven, niño, adolescente, en la clase de música en el colegio, la profesora nos pedía que llevásemos una canción, que escucháramos un CD de música. Claro, todo el mundo llevaba su música mundana y yo pensaba dentro de mí, si yo llevo al Marcos Witt que yo escucho, o si llego al Jesús Adrián Romero que yo escucho, ¿qué me van a decir? Se van a burlar de mí. Así que yo cogí un disco de mi hermano de música que él tenía en inglés, música cristiana en inglés, y una música así que era como un poquito pesada, no era descabellada, pero yo dije, entre más se parezca a lo que ellos escuchen, será mejor para evitar el problema. Oh hermano, es aquí donde yo le quiero llevar a pensar, joven, despierte, no sea que usted esté actuando como Josafat, de querer hablar como ellos, de querer vivir como él de alguna manera, que le trate a usted de llevar a pensar que entre menos diferente sea, mejor. Josafat llegó a compartir las metas de Acab. Dice en Segunda de Crónicas 18, el verso 2 y 3, que Acab entró en guerra, y Acab le manda un recado a Josafat y le dice, Josafat, vas a venir a pelear conmigo. Y ya no solamente Josafat hizo trato con Acab de no llevarse mal, sino que ahora los deseos de Acab eran los deseos de Josafat, porque Josafat le dijo, claro que sí, yo soy como tú, mi pueblo es como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. ¿Hasta dónde llegó Josafat? Que poco a poco comenzó a perder su identidad. Tanto es así que dijo que su pueblo era como el de Acab.
Ya no solamente Josafat compartía sus metas con Acab, sino que ahora Josafat compartía los sueños de Acab, los hacía suyos. Oh hermano, cuando la mentalidad del mundo y su estilo de vida comienzan a acomodarse a nuestro día a día, cuando ya comenzamos a mezclar el pacto de la santidad, se rompe por el adulterio espiritual, estamos perdiendo nuestra consagración. Nuestras iglesias se están llenando de jóvenes que tienen una doble vida, una doble moral, que quieren llevar un evangelio diluido, que quieren llevar una vida cristiana que no existe. ¿Quiere desafío? Le voy a plantear uno: sed santos como yo soy santo. Mantenga la diferencia en medio de una sociedad donde parece que ser santo parece de la época medieval, pero en esta hora yo le quiero pedir en favor: manténgase en el lugar que el Señor lo ha puesto. El mundo no se puede acomodar a su cabeza, el mundo no se puede acomodar a sus formas. Hermanos, reaccionemos, no sea que el mundo comience a generar sueños y comience a generar deseos en nosotros que nos atrapen su cuadrilátero, como dijo Juan en su primera carta, porque todo lo que viene del mundo, los deseos de la de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y déjeme decirle algo más: la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Hermano, no nos quedemos encerrados con las artimañas de este sistema diabólico que quiere hacer que la iglesia pierda su lugar, pierda su luz, pierda su brillo. Pero no solo quedó ahí, sino que Josafat cometió un error peor, y que fue, segunda de Crónicas 18:1, Josafat contrajo parentesco con Acab. Se hizo pariente de Acab. La amistad llegó más allá, se hicieron familia, llegó a considerarlo tan íntimo que comían en la misma mesa, se reían de las mismas cosas. Yo te pregunto a ti: ¿qué amistad estás teniendo tú? ¿Qué contacto estás teniendo tú que está haciendo que pierdas? Hables como él, que pienses como ella, que hagas eso. Jovencito que tiene esa novia en conversa, jovencita que tiene ese novio en converso, jovencitos que tienen prácticas que saben que no son cristianas y que se están dejando afectar por amistades. Yo te pregunto a ti, entonces, ¿en qué creíste? ¿Cuál es la convicción en la que estás de pie? Cuando no entendemos la importancia de vivir en santidad y en consagración, se piensa que esto es ser extremista, que el mundo puede volverse tan cotidiano y tan normal en mi diario vivir que ya no distingo la luz de las tinieblas, la santidad de la maldad. Esa fue la protesta del profeta Malaquías, que la gente tiene que saber hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre el que sirve a Dios y no le sirve. Se hace familiar mezclar lo bueno con lo malo, el mundo con la santidad, la luz con las tinieblas. Oh, yo he conocido muchos jóvenes que en el culto cantan gloria a Dios, pero en el teléfono tienen cosas que no deben, que en el culto se paran en un púlpito y predican, pero luego sus conversaciones son como si Dios no estuviera oyendo. Oh, ¿en qué clase de evangelio nos estamos metiendo? Estamos siendo parientes del mundo. Guárdenos, Dios, de tal calamidad. Y las consecuencias del pecado de Josafat, segunda de Crónicas 19, verso 1, dice que Josafat, rey de Judá, volvió en paz a Jerusalén. Y le salió al encuentro el profeta Jehú y le dijo: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti. ¿Sabe? Josafat fue confundido como un hombre de Acab.
Porque Acab le dijo a Josafat: Josafat, vienen a matarme a mí que soy el rey, entonces yo me voy a disfrazar como uno más y tú sal con tus ropas. Y resulta que cuando salieron a la batalla, la orden de los enemigos era: no peleen con chiquito ni con grande, vayan al rey. Y se fueron directos a Josafat pensando que Josafat era Acab. Y Josafat casi muere en una batalla que no tenía que haber muerto. ¡Qué dolor tan grande! Los enemigos confundieron a Josafat con Acab, no lo distinguieron. No hay mayor insulto que le hagan al Señor Jesucristo, que a un cristiano lo confundan con una persona mundana, que a un cristiano le diga: y tú eres cristiano, y mira cómo hablas, y mira cómo actúas, y mira cómo piensas. Esto es vender una imagen incorrecta del evangelio, porque hay tantas personas que no quieren entrar a la iglesia, que no quieren obedecer, porque ven a los que están allí y ven a 1, 2, 3, 5, 10 jóvenes que viven una vida de apariencia y confunden al cristiano con el mundano y dicen: pero si es que esto es un relajo más, aquí no hay diferencia. Josafat peleó a favor de Acab, defendió los intereses de Acab, codo a codo con Acab. ¿Y por qué llegó hasta ahí? No se trataba de que sus intereses eran distintos. Hermano, cuando el cristiano pierde su consagración por culpa de su amistad con el mundo, llega un momento en el que el cristiano comienza a dudar de qué bando pertenece. Es más, comienza a borrársele la línea de diferencia y todo lo comienza a ver muy parecido y cree que puede vivir en el mundo y en Cristo a la vez. Déjeme decirle por medio de esta plataforma y dicho desde casi 10,000 kilómetros de distancia: hay diferencia entre Cristo y el mundo, hay diferencia entre la luz y las tinieblas, hay diferencia entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y si usted está en el reino de Dios, usted es oposición al reino de las tinieblas. No hay igualdad, no hay similitud, no hay parentesco. Y usted no me puede estar viviendo un evangelio donde las cosas las vea parecidas. ¿Quiere desafío? Este es un desafío. Necesitamos jóvenes hoy con una identidad clara, que no les dé miedo decir: soy cristiano, pero cristiano de verdad, consagrado a Jesucristo, que estas manos no tocan nada que no sea para glorificar al Señor, esta boca no habla nada que no sea para exaltarlo a Él, estos pies no van a ningún lugar que no sea para hacer su voluntad, este corazón no va a latir por nadie más que no sea para Jesucristo. Y estuvo a punto de morir. A Josafat esto casi le cuesta la vida. Por la amistad que tuvo con el mundo. Hágame un favor, amado joven, amado hermano. No me venga a mí con el cuento de que estamos en el siglo XXI y que Dios se tiene que acomodar a esto. Porque la Biblia a mí me dice que Él muda los tiempos y las edades. Él es el Dios de los tiempos. Él no está limitado al tiempo, así que su palabra tampoco está limitada al tiempo, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo aquel cristiano que se acomode al mundo también pasará, pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Quiera Dios que esta palabra incendie el corazón de algún joven, de alguna jovencita, que allá en su casa, que allá en su salón, que allá en su silla, en su cuarto, en su cama, se ponga de rodillas y rompa lazos con el mundo de una vez por todas. Jesucristo dijo: no podéis servir a dos señores, porque amarás al uno o aborrecerás al otro. ¿Somos o no somos? Y hoy aquí con todo el corazón quiero decirle: no hay mejor cosa que ser amigo de Cristo. No hay mejor cosa que ser amigo de Dios. Yo sé lo que es ser joven, sé lo que es batallar en la juventud,
Pero le digo que, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me ha ido mal, me ha ido más que bien. No anhelo nada del mundo. No se me ha perdido nada allá. No solamente tienes que salir tú del mundo, sino que el mundo tiene que salir también de tu corazón. Eso le pasó a la mujer de Lot. La mujer de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma se le quedó en el corazón. Y por eso hay muchos que están convertidos con Biblias bajo el brazo, con corbatas muy largas y con presencia de pastores y de ministros, pero el mundo sigue en el corazón y siguen habiendo tratos, siguen habiendo alianzas. Qué bueno que haya un joven en esta noche que se levante y diga: yo voy a ir en contra del sistema mundano, yo no me voy a dejar contaminar, como dijo Daniel. Yo voy a ser opuesto completamente a lo que el mundo me diga. Yo voy a ser diferente y que no le dé miedo declararle la guerra al mundo y a cuanta cosa se le pase por encima, porque antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero invitarle ahí donde está. Incline su rostro, o no sé si quiere arrodillarse, porque no sé cuál sea su vida. No sé en qué punto de la vida de Josafat puede estar usted. Si como al principio, que marcó bien la diferencia, o quizá al final, que hizo alianzas y pactos con Acab. Qué bueno que se pueda decir: en Bosa Paraíso se ha levantado una juventud ideal, una juventud con principios. Cierre sus ojos. Señor amado, yo te invoco en esta preciosa noche. Gracias por la palabra. Gracias por hablarnos. Yo sé que tu palabra ha salido con poder. Yo sé que tu palabra ha salido en victoria. Sé que tu palabra ha llegado al corazón, ha llegado a la mente, ha llegado a la vida. Yo te ruego, Señor Jesucristo, que libertes a alguien de esas cadenas de encierro donde se encuentra, que siente atracción por el mundo, que siente hacer pactos con el mundo, pero no quiere tampoco abandonar el camino de la fe. Yo te ruego que le hagas entender que ser despreciado por el mundo es el mejor regalo que puede haber, porque eso quiere decir que en el cielo mi nombre es conocido, que en el cielo mi nombre es recordado. Dale fuerzas a esta juventud para aceptar este desafío, que alguien pueda ser, Señor Jesús, fiel en este tiempo y mantener su identidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, es una bendición haber estado con todos ustedes. Reitero mi agradecimiento a los hermanos que han extendido esta invitación, al Señor primeramente. Un abrazo para toda la juventud en Bogotá, en Bosa Paraíso, al pastor Guillermo Ratio, a la directiva de jóvenes, al hermano asistente allí. El Señor les bendiga a todos y muchas gracias.